¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Los medios de comunicación nos tienen acostumbrados a cientos de imágenes, muchísimas imágenes que si nos detuviéramos a pensar nos sublevarían y nos preocuparían bastante. Pero las vemos en algunos casos sin pronunciar palabra, no decimos nada y sin tener demasiada conciencia, sobre todo de la violencia que esconden. Por eso hoy hemos querido hablar de la violencia simbólica, esa que no deja rastros o secuelas visibles o físicas, pero que puede llegar a ser muy letal. ¿Qué es la violencia simbólica? ¿Quién o quiénes son los responsables de este tipo de violencia? Los invito a que participen ya de nuestro programa para que hagan parte de este tema, de esta conversación, para que me cuenten qué casos de violencia simbólica ustedes conocen. Así comenzamos En Directo. Bueno, ¿sabe usted qué es la violencia simbólica? Esto le preguntamos a la gente en la calle, vamos a ver qué nos respondieron y así comenzamos a poner este tema en contexto. Yo creo que también esto, la parte psicológica, la parte moral, la parte espiritual de las personas también se toca con la violencia cuando el hombre es demasiado machista, cuando el hombre no permite que la mujer trabaje, cuando el hombre no permite que la mujer estudie, cuando la mujer tiene que hacer todas las labores del hogar y el hombre no le colabora. Yo creo que es una clase de violencia también. Golpes físicos no tan solo es, sino que la ofensa verbal también es violencia familiar, violencia verbal. Pero también tiene que componerse entre el hombre y la mujer, porque es que hay veces que por alguna situación las mujeres se ceden en sus cosas o el hombre se cede, pero eso tiene que ser el hombre y la mujer que tienen que ser los participantes de que no haya violencia intrafamiliar. La violencia se puede presentar de múltiples maneras, emocionalmente, no apoyando a los hijos, etc. También morales por medio de las palabras hirientes. Y bueno, y malos tratos de palabras, de física. La violencia en el hogar no son solo golpes físicos. Si hay un buen diálogo entre la pareja, todo se basaría a que las cosas no fueran a suceder con golpes ni maltrato, porque eso también viene de una crianza de uno, que si a uno lo han formado de una manera, entonces uno no tiene que a veces expulsar su odio contra su pareja, ni nada de eso. No creo que la violencia en el hogar sean simplemente golpes físicos, eso hay también violencias ideológicas y mucha clase de violencias, todo generado principalmente por la debilidad del Estado en la aplicación de la ley. Realmente la violencia en el hogar también se puede interpretar de forma física, verbal, como de cierta manera con que usted le digan no utilice tal cosa, no salga con tal persona o simplemente arregle de tal forma o no hable con su familia también. Pues están el maltrato psicológico, donde pues no solo es decirte groserías, sino que hacerte sentir mal emocionalmente y hacerte sentir pues como una basura. A mí se me hace que ese es el trato pues más grave, más que un golpe, es que hacerte sentir mal a ti mismo como persona. De la tarde, 36 minutos. Se los invito desde ya para que participen, llamen. Ahí está apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que puedan participar, comentarnos si ustedes conocen algún caso de violencia simbólica. Yo quiero, ahora viendo este Voz Pop, esta encuesta callejera que hicimos, nos queda claro que la gente no tiene el concepto de lo que es la violencia simbólica. Por eso lo vamos a tratar hoy, es algo de lo que se habla muy poco, y para conversar sobre este tema están hoy con nosotros Sonia León. Ella es docente universitaria, es magíster en salud colectiva e investigadora en el área de salud de las mujeres, y también está Sandra Pinzón. Ella es historiadora, magíster en estudios de género, investigadora en temas de violencia de género. Ambas son docentes de la Fundación Universitaria del Área Andina. Las dos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos viendo y lo estábamos como comentando acá entre las tres, escuchando las respuestas de la gente. La gente asocia esta violencia simbólica, creo que no lo tienen claro, lo asocian con la violencia física, la violencia en el hogar y sobre todo con la violencia psicológica. Me parece que deberíamos arrancar explicando qué es la violencia simbólica. Arranquemos por ahí.
Bueno, yo quisiera decir que a pesar de que lo que acabamos de ver, ellos no tienen como el concepto como tal, siento que sí identifican muy bien los casos de violencia simbólica, ¿cierto? Sí. Y es justamente esta la particularidad. La violencia siempre hace referencia al desbalance de las relaciones de poder en las relaciones humanas. Lo difícil de la violencia simbólica es que esta se da en la cultura, ¿cierto? Y un elemento fundamental de la cultura, que cuando hablamos de cultura estamos hablando de nuestros hábitos y nuestras costumbres que están tan arraigados, ¿cierto? Un elemento fundamental de esta cultura es la educación, es decir, a través de la educación, que es de las instituciones educativas, pero también desde la casa, se nos ha enseñado, digamos, todos estos elementos de violencia simbólica. Por eso es tan difícil de detectar. Incluso yo siento que, por ejemplo, en el caso de violencia simbólica de género, la podemos detectar, pero es difícil reaccionar ante este tipo de violencia. Es como un patrón que hemos seguido, ¿no? Así siempre lo hemos visto, y lo que tú decías, es difícil de identificar, Sonia, además porque está ahí, está, digamos, está como intrínseco ahí en nuestro lenguaje cotidiano, en la cotidianidad. Es un ejemplo muy claro a través del iceberg como tal. Lo que vemos, los golpes, las palabras, aquellas conductas que ya tenemos identificadas como violentas son las que se ven. Pero realmente, ¿qué subyace allí? ¿Qué es lo que hace que tengamos, como lo dice Sandra, una cultura que perpetúa todos estos patrones de violencia institucionalmente, socialmente, culturalmente, que nos llevan a esas evidencias posteriormente? Entonces, la violencia simbólica, si bien el concepto, como lo vimos con la gente, no se maneja en lo cotidiano, si identificamos algo que subyace más, algo que está más allá de la palabra que te digo para ofenderte, del golpe que uso para violentarte, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ahí, una relación de poder en donde el dominado realmente no es consciente de ser dominado, ni el dominador tampoco. Muy bien. Porque estamos normalizando. Y la violencia simbólica es esa que está en nuestro entorno, es decir, todos los mensajes que nos llegan de nuestro entorno, de lo cotidiano, ahí es donde está, ese entorno es el que ejerce esa violencia simbólica. Me voy a ir inmediatamente a nuestra línea telefónica porque ya tenemos llamada. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones. Gracias. Bueno, yo quiero saber si hay violencia simbólica en que siempre la mujer se muestre como símbolo sexual, y eso hace que la participación política hoy en día sea tan bajita. Muy bien, Catalina, gracias por tu pregunta y por hacer parte de este tema y de esta conversación que estamos teniendo hoy aquí en directo de Canal Capital. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Pues son dos cosas muy interesantes las que dice ella. La parte de la sexualización, la hipersexualización del cuerpo femenino, y también la parte de la limitación de la participación de las mujeres en lo público, que no están directamente relacionadas, porque entonces también empezamos a tildar y a juzgar un poco también. Si tú eres una mujer, no sé, sexy o sensual, también la limitas a un espacio, ¿cierto? Entonces no puede ser como inteligente y bonita. Empezamos aquí con estas disyuntivas que no ha lugar, porque la restricción de la participación en lo público va un poco más allá del cuerpo, pero son dos temas que están claramente identificados, y es la limitación del espacio de lo público y la hipersexualización del cuerpo femenino. Pero además ¿quién se inventó que la mujer, por ejemplo, tiene que ser esos términos, ¿no? Que para ser interesante tiene que ser sexy, tiene que ser sensual? Todos esos estereotipos son los que hacen parte precisamente de esta violencia simbólica. Es a través de la cultura que se nos ha enseñado todo esto. La educación nos enseña a las niñas, desde niñas, y a las mujeres a ser lindas, ¿cierto? Es un valor que se privilegia por encima, por ejemplo, de la inteligencia. Los piropos de los papás cuando uno era chiquita, es tan linda la niña, ¿cierto? La princesa, ¿cierto? En cambio, los niños son otros tipos de estímulos a través de la palabra que se les da. Desde allí estamos, digamos, formando todos estos estereotipos que se van a alimentar, de los que se va a alimentar después la violencia simbólica. Bueno, y es importante saber cómo se percibe esto, cómo se manifiesta la violencia simbólica, porque obviamente es distinta a la violencia física, que tienes unas señales y unos rastros allí que son visibles. En este caso, ¿cómo es que se pueden percibir? Eso lo vamos a responder después de la llamada, porque tenemos a Alejandra. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas noches, me encanta estar en este programa. Debo decir que no tenía
el hábito, digamos, de ver televisión, pero con todo el orgullo de encontrarme con este tipo de espacios de reflexión que creo que son necesarios, sobre todo en el momento coyuntural del país en el que nos encontramos. Yo quisiera, más que hacer una pregunta, hacer un aporte, y es que por violencia simbólica, si se entiende que lo simbólico es la forma como se configura el mundo y la realidad, es decir, todo lo que pasa a través del lenguaje, pues se tejen ahí las relaciones. Creo que lo que tocaron al principio es fundamental mencionarlo, y es que todo lo que pasa en términos de socialización en los diferentes espacios y esferas, la universidad, la escuela, la familia, la calle misma, ¿sí? Legitiman formas de reproducción también social y cultural, en las cuales esas formas de lo simbólico pues son muy importantes, porque hacen que o se naturalicen o se repiensen formas de relacionarnos. Entonces creo que la violencia simbólica son modos de relación que hemos legitimado históricamente y que han sido tan naturalizados por esas prácticas que se reproducen intergeneracionalmente, que justamente no somos conscientes de ello. Y pasa en la cotidianidad, en el modo en cómo entre mujeres, entre hombres, entre los diferentes sexos y demás, incluso cómo nos relacionamos con la realidad misma, o sea, cómo leemos al otro y cómo nos expresamos sobre él. Entonces creo que, pues más que hacer una pregunta, o sabes que sí, yo diría, la pregunta sería más bien un espacio de reflexión. ¿Qué hacemos nosotros en la cotidianidad que también anula simbólicamente a los otros? Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias, muy valiosa tu participación, gracias por comunicarte con nosotros hasta ahora aquí en nuestro programa en directo. Todo esto que algunas veces percibimos y otras veces no percibimos tanto, que a veces nos puede incomodar, pero desestimamos, es decir, decimos como que eso que ella decía, bueno, es natural, es normal, eso que se convierte normal cuando se vuelve una cosa que vemos la publicidad, vemos las vallas en las calles y no nos asombramos, es decir, no decimos nada, ¿no? Porque se vuelve una cosa natural. Los chistes también, es decir, se ha convertido en un lugar común el chiste sexista, y quien protesta contra el chiste sexista, entonces ya es como un poco mamerto, ¿no? Pero no solo contra la mujer, ¿cierto? Es decir, no solo, es también el chiste contra, no sé, diferentes tipos de poblaciones, sí, contra los niños. Sí, totalmente, contra todos los grupos que han sido violentados simbólicamente, que han sido vulnerables a lo largo de la historia. Bueno, ¿cómo se identifica la violencia simbólica? Es decir, ¿cómo lo podemos percibir teniendo en cuenta precisamente que está ahí, está en lo cotidiano? Yo creo que hemos dicho una palabra varias veces y es normalización. Cuando normalizamos, nosotros ya lo pasamos y lo damos por sentado, lo damos por hecho. Una de las principales cosas que se podría hacer para detectar esa violencia simbólica es empezar a cuestionar eso que es normal. Porque es que realmente si te matan ya lo ves un poco como, uy, no, aquí reacciono, ¿cierto? Si tú sales y dices, no, es que me pegaron, me violentaron, tú reaccionas. Sí. Pero en cambio si tú dices, oye... Y la sociedad lo condena, claro, digamos. Sí. Pero tú dices, oye, ¿no te parece que esa publicidad de cemento no necesita una mujer mostrando los senos y en bikini? Porque pues como que no pega el cemento con esa imagen. Entonces ya la gente dice, pero pues normal, así han vendido el cemento toda la vida. ¿Me hago entender? O sea, es un ejemplo muy sencillo. Sí, Sonia, y los productos de limpieza, por ejemplo, para el hogar, ¿quiénes son las protagonistas de estos comerciales? Mujeres. Nosotras las mujeres. Y somos felices haciendo el aseo. Somos felices con que el perro llegue y ensucie todo y el esposo llegue cansado a ver televisión. Somos felices. Eso es algo normal. Entonces, incluso hoy en día que la mujer se ha posicionado en otros espacios laborales, en la vida pública también, todavía siguen esas permanencias que hacen parte de la violencia simbólica. Eso indica que como sociedad todavía estamos validando y naturalizando esas funciones de la mujer en la sociedad. Bueno, esta violencia está tan interiorizada hasta el punto que creemos que lo que decíamos, esta palabra, que es normal, que siempre fue así, que todo el tiempo fue así y que no hay nada extraño en eso que realmente nos está violentando tanto. Creo que ya tenemos preguntas de la gente en la calle que tiene inquietudes. Vamos a ver qué está preguntando la gente. Si no existe rasgo de violencia física, ¿cómo puedo saber si estoy siendo abusada en mi hogar? Bueno, yo pienso que hay algo súper importante ahí con la violencia simbólica, y es que siempre la detectamos. Siempre hay una palabra, una mirada, una acción que hace ruido en la cabeza de las personas que son violentadas simbólicamente.
¿cierto? ¿Cómo reaccionamos? Es lo difícil, porque la cultura nos ha enseñado a normalizar ese tipo de actitudes. Pero entonces, si hay un piropo que uno siente que se pasó de la raya, una mirada del esposo que es diferente a las otras miradas que está censurando, tu forma de vestir o tu forma de hablar, y tú sabes que no es habitual, ¿cierto? Lo que hay que hacer es expresarlo, comunicarlo, ¿cierto? El temor está siempre a que nos vean como un poco locas, exageradas, pero a todo le pones problema, porque además a las mujeres se nos tiende a ver así, ¿no? Como un poco como exageradas, que ponemos problema por todo, canzonas, complicadas, ¿cierto? Hay dos cosas en esa locura de la mujer, y es lo hormonal, por ejemplo, ¿sí? Entonces estás en tus días. Si tú reclamas algo o tienes una actitud diferente, estás en tus días, esa es una. Y la otra cosa es el amor romántico, que si nosotros miramos así, o sea, hay literatura bastante ligera al respecto. Ese amor romántico en donde nos han enseñado ciertas conductas de cómo debe ser una relación de pareja. Entonces, él me cuida, él está preocupado por mí si él me dice que no salga. Si él me dice que no me vista de X, Y o Z manera, él está interesado en mí. Entonces, por ende, me ama, ¿sí? A esas conclusiones que se llegan son las que empiezan a normalizar esas cosas que no son normales. Porque tú lo decías al principio, los ejercicios de poder en cualquier relación, ¿sí? Si tú haces un ejercicio de poder en cualquier relación, el poder y la violencia se ligan. Y la violencia se molesta aún más. Bien. Saludo a Brandon a esta hora. Hola, Brandon. Hola. Sí, buenas noches. Hola. Para participar en el programa. Claro que sí, te escuchamos, Brandon. Lo que pasa, no le escucho. Nosotros escuchamos perfecto. Sí, lo que pasa es que mi planteamiento es que la violencia que existe socialmente es un matoneo y un bullying que está poseído en toda la sociedad. O sea, eso no existe solo en los colegios, existe entre los vecinos, existe en el trabajo, existe en el transporte público. Entonces lo tenemos aplicado, pero solo a los colegios. Pero el matoneo y el bullying es una práctica social cotidiana, que eso es lo que hay que buscar la manera en los medios de comunicación de cambiar ese estado social mental que la sociedad ha desarrollado, y eso no es de ahorita de estos tiempos, sino creo que eso viene de generaciones anteriores. Les agradezco por haber participado en el programa. No, Brandon, a ti por comunicarte con nosotros hasta ahora aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital. Estamos hablando hoy de la violencia simbólica. La que no se ve, esa violencia que no se ve, que es bien distinta a la violencia física y a la violencia psicológica. Los invito para que sigan llamando y participen de nuestro programa. Siempre está apareciendo allí nuestra línea telefónica, y quiero saludar también a la gente que nos ve a través de nuestras plataformas digitales, que en Twitter, en Instagram y en Facebook Live, que tenemos allí señal en vivo. Nos siguen muchas personas. Estoy siempre pendiente de los comentarios, de las opiniones, si quieren compartirme casos, si quieren hacerle pregunta a nuestras invitadas. Bueno, aquí estamos para que ustedes puedan hacer parte de este panel que tenemos hoy aquí en directo. Bueno, ¿quiénes son los responsables de esta violencia simbólica? Es decir, ¿son únicamente los medios los responsables de esto, de este tipo de violencia? No, realmente podríamos decir que somos todos, ¿sí? Somos todos, tanto si se institucionaliza o si la perpetuamos. Si la reproducimos, continuamos tal cual. Sí, entonces somos responsables de lo que sucede y de transformarla también, que es muy importante. Es decir, sí, yo complemento un poco lo que tú dices, porque realmente la cultura la estamos validando tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Si bien es cierto que a la mujer siempre se nos ha tenido una concepción en términos de poder inferior al hombre, lo que nos hace más vulnerables a este tipo de violencias o en general a cualquier tipo de violencia. También es cierto que estamos también inmersas en la cultura, y es sería muy poco real decir que estamos por fuera de la responsabilidad también de la violencia. Exacto. Muy bien. Tenemos pregunta de calle, si vamos a ver qué sigue y que continúa preguntando la gente sobre nuestro tema de hoy, la violencia simbólica. ¿Cómo puedo solucionar un problema de intrafamiliar, bien sea con mi pareja o en torno de toda la familia? Más que todo es psicológico. Bueno, ¿cómo podemos relacionar, digamos, la inquietud que tiene nuestra televidente con el tema que es la violencia simbólica, con la violencia intrafamiliar?
Yo pensaría que, un poco volviendo a lo que estaba hace un momento diciendo, y es no tener miedo de expresar lo que uno está sintiendo, por más pequeño que le parezca a uno, si se sintió agredido o vulnerado, hay que decirlo, al hijo, al esposo, ¿cierto?, al hermano, al papá, no hay que guardárselo por temor a parecer un poco cansón, reiterativo o un poco loco, sí, es que lo pueden tildar a uno, no, sino siempre expresarlo, pensaría yo que puede ser una buena manera. Muy bien, violencia simbólica, esa que no se ve. Saludo a Gustavo a esta hora. Hola, Gustavo. Sí, ¿cómo me le va, niña? Buenas noches. Mire, para participar en el programa de esos programas, ustedes hablan muy bonito, muy justo, en mucha justicia, en mucho amor y en muchas cosas, pero lo que hay que arreglar son los códigos. Porque ¿qué sacamos con que aquí hablamos lo más de bonito, con mucho amor y misericordia y justicia, pero entonces se cogen a los señores y fíjense cuántos no han matado a su mujer después de haberla ella denunciado por violencia? El juez lo suelta y ahí sigue el problema. Y mientras no solucionen la parte jurídica, no hay nada que hacer. Le agradezco su amabilidad, su gentileza. No, muchísimas gracias a usted, señor Gustavo, por compartirnos lo que usted piensa sobre nuestro tema de hoy. Bueno, no sé si tenemos, producción, una pregunta de calle. Sí, la gente sigue preguntando. Vamos a ver cuáles son las inquietudes de nuestros televidentes. ¿Existe la violencia económica en el hogar? Sí, señora. Existe. Hay un caso muy reciente de es decir, casos hay muchos, sí, pero uno que hace poco sonó mucho es una persona que estuvo casada con un alto empresario y cuando siempre tuvo violencia, no solamente económica, sino física y psicológica, cuando ella ya decide que su hija ya está bien, asegura el futuro de su hija, ella decide empezar todo el proceso de separación y denuncia. Y él lo que hace es declararse en quiebra y dejarle la casa solamente con un colchón, ¿sí? Entonces, y la gente dice, ¿pero por qué no se separa? Hombre, si tú llevas 20, 25, 30 años dependiendo económicamente de alguien y eso es lo que ha sido tu vida, no es tan sencillo como decir, ya, rómpalo. ¿Dónde está tu producción también? Esa es una. Y el sometimiento económico, que te manejen la cuenta, que te manejen tus ingresos o que no te permitan tenerlos. Entonces, claro que existe. Yo quiero que hablemos, digamos, estábamos diciendo que quién es el responsable o los responsables de la violencia simbólica. Decíamos, todos tenemos parte de responsabilidad en esto, sin embargo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en este tema de la violencia simbólica. Y quiero que hablemos como de algunos ejemplos de esa publicidad que nos violenta a las mujeres o a otro tipo de poblaciones. Por ejemplo. Es bastante cotidiano, ¿no? Realmente volvemos de pronto al punto que hablábamos al inicio, el uso del cuerpo de la mujer. ¿Para qué se usa el cuerpo de la mujer? Hay productos de perfumes, por ejemplo, con mujeres completamente desnudas y el perfume en su parte genital, su zona genital. Entonces tú dices, no le ves relación alguna al producto realmente pero sabes que si la imagen es impactante y va con una mujer desnuda o semidesnuda o con el ideal tipo de belleza, pues evidentemente impactas más. Y desde una cosa, Sonia y Sandra, que es como tan cotidiana, que son los brasieres, ¿no? Los brasieres los que traen esponjas, porque los senos tienen que verse acá, tienen que verse alto, porque el seno normalmente, es decir, no hay posibilidad de que el seno se caiga, no se debe caer, tiene que quedarse ahí. Es decir, todos esos estereotipos del tinte de cabello, porque las canas no se pueden ver, del brasier, porque los senos tienen que estar en su lugar. Yo creo que son tantas cosas y tanta presión, obviamente. Los medios han contribuido mucho a mantener ese estereotipo de mujer, es decir, el estereotipo de belleza, cómo debemos ser, hacia dónde debemos dirigirnos todas, y ya para nadie es un secreto los costos que eso ha tenido en la vida de las mujeres, inclusive en la misma vida de las mujeres, ¿cierto? ¿Cuánto le cuesta a una mujer mantenerse estereotipadamente linda? Delgada, con los senos de un tamaño, la cola de un tamaño, el pelo de una forma, ¿cierto? El tono de piel de una forma, eso es bastante costoso y eso, digamos, no es una violencia física, pero sí tiene un trasfondo simbólico muy fuerte.
Sí, es decir, no debemos envejecer, porque es que las arrugas, la idea es que no se vean, tenemos que estar con Photoshop todo el tiempo. Y si tenemos hijos, tenemos que quedar después perfectas, que no se note que tengamos hijos y cosas así. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero antes de este breve corte, les tenemos el siguiente dato. Miren el dato que hemos escogido hoy. Esta es una imagen que hace parte de una película de Century Fox, que es el responsable de esta película, una película que se llama Apocalipsis, X-Men Apocalipsis. El cartel de estas vallas fue divulgado en junio del año 2016 en Los Ángeles y en Nueva York y circuló por todas las redes sociales y recibió obviamente diversas críticas feministas por promover la violencia contra la mujer. Finalmente, ellos, los responsables de esta película, se vieron obligados a disculparse y retiraron la escena de la película en la que Mística, que es esta mujer que ustedes están viendo, era estrangulada. Este es nuestro dato de hoy, esta imagen. Pausa y volvemos. El senador del Partido de la Unidad, Roy Barreras, radica un proyecto de ley que aspira a congelar por 5 años el impuesto predial en las ciudades capitales del país, para que los alcaldes garanticen unos indicadores mínimos de seguridad relacionados con hurtos, accidentes de tránsito y movilidad. El proyecto de ley que va a congelar el predial en todas las ciudades capitales de Colombia. Los ciudadanos pagamos predial, que es una especie de arriendo sobre la propia casa, para que la ciudad cumpla unos mínimos de bienestar. Se trata de congelarlo para obligar a los alcaldes a que le cumplan a los ciudadanos con indicadores tales como disminución de los muertos por accidentes de tránsito, disminución de los atracos, del hurto agravado por debajo de la media nacional, velocidad mínima de la periferia al centro, garantía de redes de semaforización electrónica para que haya ola verde, garantías de que haya ciclorrutas por donde haya tránsito de bicicletas. Cada 5 años los alcaldes de las ciudades capitales tendrán la oportunidad de demostrar que cumplieron para descongelar ese impuesto. De otro lado, Barreras, recientemente elegido para un nuevo periodo legislativo, recuerda que su proyecto de ley incluye revisar también el pago de rodamiento vehicular para establecer exenciones. Adicionalmente, hay otro impuesto absolutamente injusto, que es el impuesto de rodamiento. Vamos a exigir también que, como a los ciudadanos se les cobra por rodar, pero las mismas ciudades les prohíben rodar la mitad del año con el pico y placa, les descuenten los días que no pueden rodar de su impuesto de rodamiento. Esos dos impuestos injustos los vamos a corregir mediante la ley. Líderes del Partido de la Unidad que piensan en el bienestar de los colombianos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En la vereda Villanueva de Mocoa, el Minuto de Dios está construyendo, en colaboración con las empresas del Grupo Colpatria, un aula múltiple y otra de artes. Esas construcciones, que esperamos culminar dentro de 2 meses, beneficiarán a 180 estudiantes del resguardo indígena Carmenza, Villá, que adelantan su formación en el Colegio Etnoeducativo Bilingüe. Estamos en Mocoa iniciando la construcción de 50 viviendas. Es nuestra respuesta solidaria a la avalancha de abril pasado que sembró destrucción y muertes. Ojalá nuestra ayuda se extienda a muchos más habitantes del departamento de Putumayo, a todos los habitantes pobres de la República de Colombia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Para ir como recapitulando lo que hemos hablado en la primera parte de nuestro programa, hablamos hoy de la violencia simbólica, la violencia que no es natural, esa violencia que no se ve. Miren, hay diferentes tipos de violencia, que es la violencia que nosotros conocemos, la física, es cualquier forma de agresión o maltrato que produce un daño físico y obviamente es identificable, claramente identificable porque deja marcas que son visibles. Está la psicológica, en cambio, para que vayamos diferenciando los tipos de violencia que existen y podamos entender entonces de lo que estamos hablando hoy. La psicológica, en cambio, produce un daño emocional y una disminución de la autoestima. Busca degradar o controlar las acciones de la mujer mediante amenazas, intimidaciones, humillaciones
y mucha manipulación. La violencia simbólica es la que utiliza patrones estereotipados, eso de lo que estamos hablando nosotros hoy. Mensajes, esos mensajes en las vallas, valores, íconos y signos para transmitir y reproducir la dominación, la desigualdad y la discriminación. Esto se convierte, obviamente, como es lo que vemos todos los días, en un tema natural, por eso no nos asombramos, por eso no lo cuestionamos. Bueno, tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores en Facebook Live, aquí la tengo de una vez. Tenemos varias. Entonces, Nubia Moreno, que te saludo, Nubia, dice, nosotros lo enseñamos desde nuestros hogares porque la niña es la que tiene que cocinar, la que tiene que lavar. ¿Cómo lo concientizamos? Entonces, yo creo que ya pudiéramos ir como un poco, recapitulando o buscando un poco la salida a este tema de la violencia simbólica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, según ustedes, para poder entonces cambiar el lenguaje, concientizarnos? Una de las cosas que hablábamos es, no se puede asignar los roles por el sexo, ¿sí? Es decir, tanto es capaz de cuidar el niño como lo es la niña o el hombre y la mujer. Tanto es capaz de encargarse de toda la parte de lo que, o sea, de las tareas del hogar, el hombre como la mujer. Entonces no hay que limitar ni espacios, ni escenarios, ni actividades por el sexo. Es decir, el niño entonces puede hacer trabajos o labores que impliquen fuerza, mientras que la niña no. La niña debe estar en la cocina, la niña debe jugar con la muñeca. Es decir, quitémonos ese asunto de asignar los roles por el sexo. ¿Sí? No hay. Entonces la gente viene de pronto con la situación de, pero somos diferentes, pero biológicamente, pero la fuerza, pero la hormona. Sí, el hombre destinado a unas cosas, unos roles, unas tareas y la mujer a otras. A otras, no, quitemos. Sonia y Sandra, una invitada que tuvimos la semana pasada a propósito del Día Internacional de la Mujer, nos decía que la única cosa, la única tarea, la única cosa o la única actividad que el hombre, digamos, no podría hacer en comparación con lo que hace la mujer es amamantar. Y es cierto. De resto, podemos... Y parir. De acuerdo. De resto, ellos pueden hacer absolutamente todo y nosotros también somos capaces de hacer absolutamente todo. Saludo al señor Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola. ¿Sí lo tenemos? Hola. ¿Quién está en la línea? Bueno, se cayó la llamada. Invito al señor Víctor y ahí a la otra persona que tenemos en la línea para que insistan y se vuelvan a comunicar con nosotros. Tenemos a... Hola, Wendy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues quisiéramos más que todo, quisiera realizar un aporte frente a la temática pues que se está abordando de la violencia simbólica. Y es que creo que una de las nuevas aristas que se puede tener frente a la violencia está relacionada con la violencia simbólica en el momento del parto. Pues con una compañera estamos realizando un trabajo de grado relacionado cómo es esa violencia simbólica en el momento del parto de las mujeres, cómo se da, digamos, porque muchas veces lo que ustedes hablaban es naturalizada, es normal, existe como esa jerarquía entre el médico y la mujer, entonces la mujer es quien tiene que obedecer, quien tiene que ser sumisa y quien tiene que ser paciente frente a los procedimientos. Entonces creo que este tema de la violencia simbólica va muy bien, aparte digamos que con la temática de violencia obstétrica, que es básicamente como que el tema pues que encierra este tipo pues de comportamientos pues que acabamos de describir. Es pues básicamente el aporte que queríamos hacer respecto al tema de la violencia simbólica. Muy bien, vale. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Quieren agregar algo o comentar algo sobre el comentario? Es algo muy interesante la violencia obstétrica, porque pasa de largo muy fácilmente. Básicamente en la relación, en el ejercicio del área de la salud, la relación de poder, el cuerpo y la responsabilidad se le delega al otro, que usualmente es el profesional de la salud, llámese médica o enfermera, entonces se delega, ¿sí? Y en esa delegación básicamente pueden decidir sobre mi cuerpo y no hay una relación equitativa o justa de hecho, ¿sí? Donde quien tiene el proceso de gestación, de parto y demás es la mujer. Termina siendo completamente invisible y se termina solamente centrando en un procedimiento donde lo humano se desliga, pero aparte de lo humano, la condición de mujer, como lo dijeron claramente, de ser sumisa, de obedecer, está ahí, tácita.
Entonces cosas o comentarios pero que además si por ejemplo te pones a llorar o a gritar porque el dolor obviamente lo tienes fuertísimo, dice, pero si eso es normal, pero no, si ¿cuántas mujeres han dado a luz y no han hecho semejante escándalo? No, y comentarios violentos, como no le dolió hacerlo. Entonces, porque se queja, ¿sí? No que las mujeres son tan fuertes para este proceso, o sino el hecho de que venga Raimundo y todo el mundo y te haga tacto vaginal, una y otra y otra y otra, y nadie te pregunta, nadie te dice nada, nadie te explica. Bien, muy bien, muy interesante, bien interesante. Quiero saber cómo se están moviendo las redes sociales hasta ahora sobre nuestro tema. Aquí tenemos mensajes de Facebook Live. Gustavo, usted siempre está pendiente de lo más destacado en Twitter, así que lo escuchamos. Así es, Luz, cordial saludo para usted, nuestras invitadas y por supuesto nuestros televidentes que se conectan ahí todas las noches en directo de Canal Capital. Recuerde, participar a través de nuestro tema del día es muy fácil, lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, Facebook Live y Periscope. Comencemos esta ronda de preguntas y opiniones que están diciendo nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @Mariale Cruz. Ella nos pregunta, aparte del hogar, ¿cuáles son los escenarios más comunes donde podemos encontrar la violencia simbólica? Mariale, muchas gracias por participar con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir haciéndolo usando el hashtag en directo capital. Nuestro siguiente televidente es @Germán Beltrán. Un niño puede tomar como violencia simbólica el hecho de que su padre, luego de una discusión en casa, no duerma esa noche junto a la familia. Germán, muchas gracias por estar conectados ahí con nosotros en el directo de Canal Capital. Nuestras expertas seguramente resolverán todas tus inquietudes. Y para terminar esta ronda de preguntas y opiniones, veamos nuestro último televidente, @Daniela_Rangel1. Aquellas que transmiten denominación, desigualdad y discriminación, estas pueden ser más notables en redes sociales. Esto refiriéndose a nuestro tema del día, la violencia simbólica. Recuerden, pueden seguir conectados ahí a través de nuestra línea, nuestras redes sociales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Nos vemos mañana con otro tema del día. Luz Helena, continúe con nuestros invitados. Muy bien, muy bien. Gustavo, muchísimas gracias siempre por recoger lo mejor allí, de los mejores comentarios y las preguntas de la gente que nos sigue a través de redes sociales, principalmente de Twitter. Gracias. Saludo inmediatamente a Mercedes, que está ahí en la línea. Hola, Mercedes. Hola. ¿Aló? Hola. Habla Mercedes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Figúrese que le dicen a uno, le voy a decir dos casos. El primero es que la persona quiere parto normal, pero como el que manda al médico, entonces le hace cesárea, porque como es más caro y hay que pagar, ¿cierto? Entonces no vale la opinión de la persona que va a parir, sino de la persona que de una vez tiene que ser cesárea. La segunda, cuando una persona trabaja toda la vida con el esposo y hace en una empresa y al momento de repartirse los bienes no tuvo saldo nunca tuvo saldo en esta empresa, no tuvo sueldo, es lo que quiero decir. Entonces, ¿a dónde está el sueldo de esa persona que trabajó 20 años con una persona, hicieron una empresa, y a dónde está? Si ella fue mamá, fue empresaria, fue esposa, de todo, entonces, ¿dónde está eso? Esa es mi pregunta. Gracias. No, gracias a usted, señora Mercedes, por estar aquí conectada con Canal Capital a esta hora. Lo dice ella claramente, sí, ¿no? La violencia económica, en el último caso. Entonces, tenemos un proyecto juntos, en ese amor romántico, tenemos un proyecto juntos, vamos a salir juntos, pero cuando las cosas se separan, tú te quedas sin nada porque nunca tuviste ni salario, ni estuvo nada a tu nombre, ni las cosas fueron claras. Y la violencia obstétrica la vuelve a tomar ella, claramente, los procedimientos innecesarios, como la cesárea, como también otro tipo de procedimientos que se hacen sin consultar o que no eran necesarios en su momento. Yo te digo que sobre ese tema me siento realmente identificada porque me pasó, solo que en ese momento, lo que hablamos ahora, no lo vi como, me sentía vulnerada, pero en ese momento no lo expresé, no lo dije porque pensé que hacía parte del proceso del parto, ¿no? Entonces, pero bueno, mira todas las cosas que uno, bueno, empieza como a salir a la luz pública, o a la luz, estos temas también que se presentan, esa violencia simbólica que se presenta allí con nosotras las mujeres en el momento del parto. Yo quisiera decir, frente a lo que dijo la oyente, y es como todo el trabajo que hizo la mujer que ella comenta en el hogar, ¿cierto? Que permitió forjar empresa con su pareja, no se cuenta como trabajo, ¿cierto? Exacto, porque no está remunerado.
Entonces todo eso también hace parte de la violencia simbólica porque es trabajo, efectivamente, que permite una calidad de vida y permite el desarrollo de unos proyectos. Entonces yo también quiero llamar la atención sobre eso, que eso se repite muchísimo en todos los hogares. Bueno, lo preguntamos anteriormente, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos desnaturalizar? Hemos hablado siempre del tema de que se ha vuelto natural. ¿Cómo podemos desnaturalizar este lenguaje? ¿Cómo podemos colaborar desde precisamente lo cotidiano, desde lo que vivimos todos los días para ser más conscientes y no reproducir estos mensajes, estas frases que tanto nos están vulnerando y violentando? Hay una frase que me gusta mucho y es que no se nace mujer, sino que se hace, lo dijo Simone de Beauvoir hace ya mucho tiempo, y lo mismo aplica para los hombres, ¿cierto? Entonces, ser mujeres como somos hoy en día, con todas estas cualidades que culturalmente se nos han adjudicado, igualmente ser hombres como somos hoy en día, se nos ha enseñado, es la cultura, la educación la que nos ha dicho cómo debemos ser mujeres y cómo debemos ser hombres. ¿Qué podemos hacer? Justamente desde la educación, desde la muy temprana educación, los papás y las mamás, los dos, porque la educación es de los dos, no solo de las mujeres, enseñar a ser hombres y mujeres de formas diferentes, ¿cierto? Lo que decías tú hace un momento, ¿cierto? No sexualizar los roles en la casa desde chiquitos, enseñar que un hombre también puede cocinar, que un hombre también puede jugar con muñecas, que la niña puede jugar con carros, ¿cierto? Que no hay que vestir a las niñas de rosadito, a los niños de azul, es decir, estas son construcciones nuestras que han provocado, digamos, estas construcciones, estereotipos de hombres y estereotipos de mujeres. Bueno, tenemos que concluir ya. Amanda Corredor, quiero leerte, dice: es increíble que la mujer, además de atender en el hogar, trabajar, aportar, está sometida a la injusticia, a la violencia, a la desigualdad y expuesta a toda clase de maltratos por parte de sus maridos, con el abandono, dejando toda la carga de los hijos, toda la carga de criar, de mantener a los hijos solas, y sin embargo aún no se dan cuenta que es culpa de los hombres, que por este abandono existe la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social. Es el comentario de Amanda Corredor. Quiero que despidamos con este comercial que hace parte de una campaña institucional precisamente de Canal Capital. Una cosa que de hecho nos pasa a muchas mujeres, que siempre tenemos que cargar con la bolsa de pañales, el maletín de los pañales, porque me hago esa pregunta también, ¿por qué en los baños de hombres no hay cambiador? Es decir, entonces siempre nos toca a nosotros porque también es un rol que deben hacer las mujeres. Los dejo con este comercial para que lo reflexionemos. Miren. Amor, creo que hay que cambiar la bebé. De eso me encargo yo. Estoy a favor de que los papás asuman su responsabilidad desde el cambio de un pañal a su bebé. Me parece muy raro ver a un hombre cambiando el pañal, no sé, no. Yo no me atrevería a entrar al baño de las mujeres, y menos para cambiar un pañal. Cuando lo vi me sorprendí, pero pues también es cierto que en el baño de hombres no hay cambiador para bebés. Los hombres tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El hecho que en el baño de mujeres solo haya cambiador para bebés no significa que no sea responsabilidad de todos.